Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Emilio y me podéis encontrar en emiliohernandezfotografo.com o en cualquiera de mis redes sociales. Siempre que realizo algún taller o doy algún curso de Photoshop, siempre hay uno de los participantes que me realiza la misma pregunta. ¿Por qué a ellos su Photoshop no se comporta igual a la hora de utilizar la herramienta de transformación al utilizar las teclas Alt o Shift junto con el ratón? La respuesta está clara, es un tema de configuración. Pero bueno, vamos al lío. Bueno, pues ya estamos aquí en Photoshop. Si yo posicionado sobre esta capa pulso Control T, se habilita el modo de transformación de esta capa, de manera que yo ahora puedo disminuir el tamaño de la capa, o puedo girar, o bueno, podría aplicar cualquiera de las transformaciones que me permite esta herramienta, ¿vale? Pero bueno, voy a volver atrás, vuelvo atrás. ¿Cuál es el problema que me plantea alguna de estas personas? Bien, vuelvo otra vez a posicionarme sobre la capa, Control T para habilitar el modo de transformación, y si os fijáis, si yo no posiciono ninguna tecla, simplemente me posiciono con el ratón, por ejemplo, en este vértice, como veis, la foto se va haciendo más pequeña, pero de forma proporcional en todas las dimensiones, quiero decir, se mantiene la relación de aspecto de la fotografía. Si yo, por el contrario, pulso sobre la tecla Shift, ¿veis?, ya no se mantiene la relación de aspecto. He conseguido hacer, como veis, una foto mucho más estrecha de la foto original, y si pulso, por ejemplo, Shift más Alt, pues como veis, la foto crece por los dos lados de forma paralela, pero no en altura. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a ellos no les funciona así? Bien, la diferencia está en esta cadenita que hay aquí arriba, que yo la tengo seleccionada. ¿Qué es lo que hace esta cadenita? Bien, voy a rechazar las transformaciones que he hecho. Bien, vuelvo a tener mi foto original, Control T. Si yo tengo la cadenita, lo que hace esto es que a la hora de modificar una foto, mantiene esa relación de aspecto, mantiene esa proporcionalidad entre el ancho y el alto, de manera que si yo cojo del vértice o cojo de cualquier lado, ¿vale?, siempre se va a mantener la proporción de la fotografía. Bien. En cambio, si yo deshabilito esta cadena, ¿vale?, ya no se va a mantener la proporción. Voy a jugar solamente en la dirección en la que yo esté modificando. Puedo hacer, ¿veis? La puedo achatar, la puedo hacer más corta, puedo tirar en diagonal, pero no se mantiene la relación de aspecto de la fotografía, ¿vale? Vuelvo a cancelar lo que acabo de hacer, porque esta cadenita no solo me afecta a cómo se comporta nuestra ventana cuando yo juego con los nodos para cambiar el tamaño de mi fotografía, sino que me afecta también a la hora de utilizar las teclas. Por ejemplo, si yo pulso Alt teniendo la cadenita deshabilitada, lo que consigo es que me mantenga la relación de aspecto de esta fotografía, me va a mantener la proporción entre el alto y el ancho de mi foto, ¿vale? Vuelvo otra vez al diseño original. Si pulso sobre la tecla Alt, pues ahora es cuando no me mantiene la relación de aspecto, o no me mantiene esa proporción entre el alto y el ancho. Cancelo, Control T, voy ahora a hacer check sobre la cadenita y voy a hacer lo mismo. Si yo pulso Alt sobre este nodo de aquí, pues justo la operación que me hace, el efecto que hace es justo el contrario que me hacía cuando no tenía esta cadenita activada. Es decir, con la tecla Alt yo puedo mover solamente en una dirección, no tengo por qué, no se mantiene la relación de aspecto en la fotografía. En cambio, si pulso la tecla Alt, sí que se mantiene la relación de aspecto en esta fotografía. Es decir, las teclas funcionan a la inversa que cuando no tenía el candadito seleccionado. Y bueno, pues como habéis visto, el vídeo ha sido muy cortito. Realmente, como esta semana es un poquito especial, no quería dejarla sin publicar un vídeo, y he aprovechado para hacer este vídeo que era cortito y explicaros por qué a la hora de utilizar la herramienta de transformación sobre una foto no responden igual distintos Photoshop, la instalación de distintas personas. Recordad, se debe a que tengo marcada o no la cadenita que se encuentra en la herramienta de selección entre la altura y el ancho de nuestra imagen. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y si ha sido así, dadme vuestro like, suscribiros al canal si aún no lo estáis, y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.